Hay hombres que, cuando la vida los empuja hasta el mismísimo borde del abismo, se sirven un trago fuerte, apagan la luz y se van a la cama. Yo llegué a mi límite y terminé llamando a una abogada desde el baño de un aeropuerto a la medianoche. Pero ya llegaremos a esa parte de la historia. Martes 4 de marzo. Querétaro. 11:47 de la noche. Estaba profundamente dormido en mi sillón reclinable, con la televisión mirándome a mí, porque eso es lo que pasa cuando tienes 76 años y te has ganado el derecho divino de quedarte dormido en el rincón que se te dé la gana. El volumen estaba bajito. Era uno de esos programas de remodelación de casas. Una pareja discutiendo por el tipo de granito para la cocina como si fuera una emergencia nacional. Mi tipo de martes ideal. De pronto, mi teléfono zumbó en la mesita de al lado. Entrecerré los ojos para enfocar la pantalla. Doña Carmelita. Ahora, escúchame bien. Doña Carmelita no llama después de las 8 de la noche. Jamás. Tiene 81 años y se duerme con las gallinas. La última vez que me marcó después de que se ocultó el sol fue porque un tlacuache se había metido a su bote de basura y necesitaba apoyo moral. Así que, cuando su nombre iluminó mi pantalla a las 11:47 de un martes por la noche, cada vello de mi nuca se erizó como si hubiera sentido un fantasma. Contesté al segundo tono. ¿Carmelita? ¿Aurelio? Su voz era un susurro, cuidadosa, con ese tono que usa la gente cuando habla en los pasillos de un hospital. Perdóname por llamar tan tarde. No lo haría si no fuera porque de verdad ya no sabía qué más hacer. Me senté de golpe. El sueño se esfumó. Desapareció por completo. ¿Qué pasó? La escuché exhalar lentamente del otro lado de la línea. Llevo 2 noches seguidas escuchando a la niña, a Sofía, llorar a través de la pared. Fui a tocar a su puerta esta tarde. Ella me abrió solita, Aurelio, en pijama. Eran las 4 de la tarde y tenía un tazón de cereal seco en el sillón y la televisión prendida. Y estaba completamente sola. La habitación entera se quedó en un silencio sepulcral. Le pregunté dónde estaba su madre. Carmelita continuó, con la voz temblando. Me dijo que su mamá y su papá se fueron de viaje. Dijo que se fueron hace 2 días, el domingo por la mañana. Le pregunté si algún adulto había ido a ver cómo estaba, y me dijo que una señora de la otra cuadra le trajo una torta ayer, pero que ni siquiera sabía su nombre. Mi mano apretó el teléfono hasta que me dolieron los nudillos. Ella me preguntó si tú sabías, Aurelio. Fue lo primerito que me preguntó. ¿Mi abuelo sabe? Yo ya estaba de pie. Voy para allá. Llamé a Sofía antes siquiera de haberme puesto los zapatos por completo. El teléfono sonó una vez. Solo una vez. Como si la criatura hubiera estado sentada al lado del aparato en la oscuridad, esperando a que alguien, quien fuera, llamara. ¿Abuelo? Dios santo. Esa voz. 8 añitos y ya sonaba como alguien que había aprendido a punta de golpes a no esperar demasiado de la vida. Hola, mi niña. ¿Estás bien? Creo que sí. Creo que sí. 8 años y ya estaba maquillando sus emociones para proteger la comodidad de los demás. Mi pecho se partió limpiamente por la mitad. Sophie, escúchame bien. ¿La puerta está cerrada con llave? Sí, señor. Buena niña. ¿Has comido algo hoy? Comí cereal en la mañana, y doña Carmelita me trajo una torta ayer, pero guardé la mitad para hoy porque no sabía cuándo. Se detuvo, como si sintiera que había hablado de más. Había racionado una triste torta durante 2 días porque no sabía cuándo iba a volver alguien. Agarré mis llaves. Empaca una mochilita, mi cielo. El abuelo va para allá en este instante. No vas a pasar ni una sola noche más sola. Silencio. Y luego, tan bajito que casi me lo pierdo. Abuelo, ¿hice algo malo? Porque a Mateo sí lo llevaron. Y yo le pregunté a mami si podía ir y me dijo que el crucero costaba mucho dinero y yo... Su vocecita se quebró. Mi cumpleaños fue el mes pasado. Me regalaron una mochila. Pensé que a lo mejor me había portado mal, pero te juro que no me acuerdo qué hice. Dejé de moverme. Me quedé parado en el pasillo de mi casa en Querétaro, a la medianoche, con los zapatos a medio poner, y tomé una decisión en ese preciso instante. No una decisión emocional, no una reacción visceral, una decisión permanente. Sofía, tú no hiciste absolutamente nada malo. ¿Me escuchas? Ni una sola cosa. Ahora mete a tu conejito de peluche y tu blusa favorita en la mochila y quítale el seguro a la puerta. El abuelo llega en 4 minutos. Doña Carmelita estaba sentada en los escalones del porche cuando las luces de mi camioneta alumbraron la calle de las Jacarandas.
Sofía estaba pegadita a ella, envuelta en una cobija de lana. Su maletita de rueditas estaba a sus pies. El conejo de peluche apretado bajo el brazo. Cuando las luces la iluminaron, se puso de pie. Y luego corrió. No dijo ni media palabra cuando llegó a mí. Solo se agarró de mi cuello y se aferró como si yo fuera un salvavidas en mar abierto. La levanté, con sus 20 y tantos kilitos de peso, y la sostuve ahí, en la entrada de la casa de mi propio hijo. Miré por encima de su hombro a doña Carmelita, que se apretaba los dedos contra los labios tratando de no soltarse a llorar. Le marqué a su celular, me dijo Carmelita en un susurro. Ayer en la mañana, no contestó. Le dejé un mensaje de voz. Nada. Por supuesto que nada. Llevé a Sofía a mi camioneta. Le puse el cinturón de seguridad yo mismo. Le acomodé la cobija sobre las piernitas. Antes de que yo cerrara la puerta, Carmelita me tocó el brazo. Aurelio, conozco a una abogada. Es buena, buenísima. Derecho familiar. Se llama Catalina Valdés. Tiene su despacho en el Centro Histórico, sobre la avenida 5 de Mayo. 22 años de carrera y jamás ha perdido un caso de custodia. Ni uno solo. La miré a los ojos. Mándame su número. Ahorita mismo, Carmelita. Ella ya tenía el celular en la mano. Sofía se quedó profundamente dormida antes de que llegáramos al final de la calle. Conduje de regreso hacia la colonia de Los Arcos en absoluto silencio, el radio apagado, solo el murmullo de la carretera, la calefacción encendida y la respiración suave y pausada de mi niña en el asiento trasero. En el cruce del Boulevard Bernardo Quintana me tocó un semáforo en rojo. No lo hagas, Aurelio, me dije. Pero lo hice. Abrí la aplicación de fotos en mi celular, el perfil de Enrique, y ahí estaba, publicado a las 8:34 de esa misma noche. Enrique, Renata, Mateo, parados en la cubierta de un crucero en algún lugar de la costa de Baja California. Esa luz dorada del atardecer bañándolo todo, como si el mismísimo Dios hubiera aceptado ser su fotógrafo personal. Renata con un vestido blanco de verano, Mateo sosteniendo una piña colada sin alcohol con su sombrillita. Enrique, mi hijo, mi propia sangre, el niño al que entrené en la liguilla de béisbol, al que llevé manejando hasta la universidad, por el que lloré a mares el día de su boda. Enrique tenía el brazo alrededor de la cintura de su esposa y sonreía de oreja a oreja, como un hombre que no tiene ni un solo gramo de culpa en la conciencia. El texto de la foto decía, tiempo en familia, tan agradecido por estos dos. Estos dos, no 3, 2. El semáforo se puso en verde, no me moví. El coche de atrás me tocó el claxon, seguí sin moverme. Me quedé ahí, en medio del cruce, clavando la mirada en esas palabras. Estos dos. El coche de atrás volvió a pitar, más largo esta vez, bien enojado. Sí, yo también, amigo, yo también. Llegué con Sofía a la casa. La acomodé en el cuarto de huéspedes con su conejito, una cobija extra y un vaso de agua en el buró. Me senté en la orilla de la cama hasta que su respiración se volvió lenta y profunda. Luego me fui a la mesa de la cocina. Abrí mi computadora. Preparé una jarra entera de café que no necesitaba y empecé a escribir absolutamente todo. Cada fecha, cada detalle, cada palabra que Sofía había dicho, textual. El relato de Carmelita, la foto de las redes sociales, las horas exactas, el mensaje de voz que Enrique nunca contestó. Esto ya no era coraje. Esto era evidencia. A las 2:11 de la madrugada, mi teléfono vibró. Carmelita me había mandado la tarjeta de contacto. Licenciada Catalina Valdés. Valdés y Asociados, Derecho Familiar. Avenida 5 de Mayo, Centro Histórico. 22 años de experiencia. Lo guardé de inmediato. Luego abrí una nueva pestaña en el navegador y empecé a buscar vuelos para Los Cabos. Porque aquí está el detalle de ser un abuelo en Querétaro que acaba de recoger a su nieta de 8 años de una casa vacía donde llevaba 2 días racionando una torta y comiendo cereal a secas. No te enojas. Te organizas. Si llevas un rato escuchando esta historia, hazme un favorcito rápido. Suscríbete. Mucha gente escucha sin hacerlo nunca. Pero a ti no te cuesta ni un peso y para nosotros significa el mundo entero. Pícale al botón de me gusta de una vez. Y déjame tus pensamientos en los comentarios cuando termines de escuchar. Te va a encantar estar aquí. Para las 3 de la mañana ya tenía comprados 2 boletos de avión redondos a Los Cabos. Una suite confirmada en un resort de lujo en el corredor turístico. Y una solicitud de cita enviada al correo del despacho de la licenciada Valdés para las 9 de la mañana, que decía simplemente, mi nombre es Aurelio. Mi nieta fue abandonada sola en su casa durante 2 días mientras sus padres se iban a un crucero con su hijo biológico. Necesito conocer cada opción legal que exista a mi disposición. Estaré en su oficina en el instante en que pise de nuevo Querétaro.
Aurelio. Luego llamé a Enrique. 3:17 de la madrugada. Sabía que no iba a contestar. Yo no quería que contestara. Quería que se despertara a la mañana siguiente, se diera la vuelta en la cama de su camarote de lujo, estirara la mano para agarrar su teléfono y encontrara un mensaje de voz de su padre esperándolo como si fuera un sobre cargado de pólvora. Sonó el tono. «Hola, mijo». Mi voz sonaba calmada, cálida incluso, casi alegre. «Solo quería avisarte que ya tengo a Sofía conmigo. Nos vamos a ir a un viajecito nosotros también. Espero que el crucero sea todo lo que querían que fuera». Hice una pausa. El tiempo exacto. Hablamos cuando regresen. Colgué. Caminé por el pasillo. Fui a asomarme al cuarto de Sofía una vez más. Estaba hecha bolita con su conejo. Su carita, por fin, estaba relajada. Sin esa tensión en su pequeña frente, sin ese miedo alrededor de los ojos. Se veía como lo que realmente era. Una niña. Solo una niña. Regresé a la cocina. Me senté en el silencio de mi casa en la colonia de Los Arcos. Me tomé ese café innecesario y me puse a pensar en cómo iban a ser las próximas 2 semanas para mi hijo Enrique. Tenía evidencia, tenía una abogada de hierro, tenía 2 boletos de avión a Los Cabos, y Enrique no tenía la más remota idea. Casi sentí lástima por él. Casi. Dicen por ahí que la mejor venganza es vivir bien. Yo digo que la mejor venganza es vivir bien mientras tu abogada está construyendo en silencio un caso que le va a quebrar las rodillas a tus enemigos. Pero ya llegaremos a eso. Miércoles, 5 de marzo, 6:14 de la mañana. Iba por mi segunda taza de café cuando Sofía entró arrastrando los pies en calcetines a la cocina, con los pelos de punta por todos lados, el conejo bajo el brazo. Parecía un pequeño búho confundido. Se detuvo en el marco de la puerta y me miró. «Abuelo, ¿por qué ya estás vestido?» «Porque tenemos un vuelo que alcanzar, mi mariquita». Parpadeó. «¿Un vuelo?» Los Cabos, Baja California. Tú y yo. Salimos en 3 horas. El pequeño búho volvió a parpadear y luego, despacito, con mucho cuidado, como si le diera terror desearlo demasiado, las comisuras de su boca empezaron a moverse. ¿Lo dices en serio? Tengo cara de ser un hombre que bromea con ir a la playa. Me miró fijamente durante un segundo entero. Luego pegó un grito y salió corriendo por el pasillo para arreglarse. Y yo me quedé sentado en la mesa de mi cocina y le sonreí a mi taza de café por primera vez en 12 horas. Ese sonido, ese único sonido justo ahí, para eso era todo este alboroto. Jueves, 6 de marzo, resort de lujo, corredor turístico, Los Cabos. 10:22 de la mañana. Quiero que entiendan algo sobre este lugar. Yo soy un hombre de 76 años que maneja una camioneta Ford y considera que una buena fonda de barbacoa de hoyo es un establecimiento de alta cocina. Yo no soy de lujos. Yo no entiendo de botones en el lobby, ni del servicio de cortesía nocturna, ni de esos menús que no traen los precios impresos, pero de todos modos reservé la suite frente al mar. Y cuando ese muchacho de uniforme abrió la puerta de nuestra habitación, y los ventanales de piso a techo revelaron el inmenso mar de Cortés brillando con la luz de la mañana, como si el mismísimo Dios le hubiera pasado un trapo con limpiavidrios, decidí que eso del servicio de cortesía no estaba tan mal después de todo. Sofía entró detrás de mí. Se quedó clavada en el piso, completamente inmóvil, con las manos a los costados, el conejo colgando de su puño izquierdo. Se quedó ahí parada durante 10 segundos enteros, solo mirando. «Abuelo». Su voz era apenas un susurro. ¿Somos ricos? Me reí con tantas ganas que tuve que poner mi maleta en el piso. Lo somos por los próximos 5 días, mi niña. ¿Puedo tocar la ventana? Puedes lamer la ventana si se te antoja. Estamos pagando lo suficiente por ella. Soltó una risita brillante y sorprendida que rebotó en los pisos de mármol y corrió directo hacia el cristal con las 2 manitas extendidas. Justo ahí, esa risita, esa fue la que casi me quiebra. Porque me golpeó todo de golpe. Llevaba meses sin escuchar ese sonido, tal vez más, y ni siquiera me había dado cuenta de que se había apagado hasta que volvió a nacer. Los siguientes 4 días fueron algo que me voy a llevar en el alma hasta que me metan en un cajón bajo tierra. Día 1. El parque acuático del hotel. Sofía se aventó por el tobogán principal 11 veces. 11. Yo las conté. Para la 7ª vez, el chamaco salvavidas de arriba ya le estaba chocando el puño. Para la 11ª vez, tenía toda una porra de desconocidos allá abajo gritando y aplaudiéndole como si estuviera compitiendo en las Olimpiadas. Y de alguna manera lo estaba haciendo. Día 2. Paseo a caballo por la playa al amanecer.
El guía, un hombre callado llamado Ramón, subió a Sofía a una yegua mansa color canela y los guió por la orilla del mar mientras el cielo se pintaba de rosa y oro sobre el agua. Sofía iba sentadita, con la espalda recta en ese caballo, como si hubiera nacido para montarlo. Volteaba a ver la arena, luego el océano, y luego me miraba a mí, que caminaba a un lado con el celular en la mano. «Abuelo, tómame una foto». Le tomé como 40. Subí una a mi cuenta de Facebook. Sofía sobre la yegua canela, el mar de fondo, y la sonrisa más grande que le había visto en esa carita en sabe Dios cuánto tiempo. El texto decía, mi nieta en su primer caballo, nunca se ha visto más en casa. Sabía que Enrique la iba a ver. La subí de todos modos. Llámalo información, llámalo un avance de la película que se venía. Llámalo un abuelo que ya se había cansado de guardar silencio. Día 3. La clase de cocina con el maestro Rufino. Ahora bien, el maestro Rufino era un chef de 58 años, originario de Oaxaca, que de alguna manera había terminado dirigiendo la cocina de un resort de lujo en Los Cabos, y absolutamente nadie se estaba quejando. El hombre tenía unos antebrazos de leñador y hablaba con esa calidez de la tierra que te envuelve, y le decía a todo mundo, a los huéspedes, a los meseros, a las gaviotas, mi amigo. Sofía entró a esa cocina, y Rufino la miró y abrió los brazos de par en par, como si fuera una parienta perdida que acababa de llegar de la sierra. «Ah, mi estudiante más chiquita, pásale. Hoy vamos a hacer sopes y tortillas a mano desde cero, ¿eh? ¿Estás lista para ensuciarte las manos?» Sofía me volteó a ver, yo asentí con la cabeza. Ella volvió a mirar a Rufino y cuadró sus pequeños hombros como si estuviera a punto de entrar a una junta de directores. «Estoy lista». Lo que siguió fue la mayor cantidad de masa y harina de maíz que he visto en mi vida fuera de un molino tradicional. Había por todos lados. En Sofía, en Rufino, de alguna forma me cayó a mí también, y eso que yo estaba parado en la puerta nomás mirando. Rufino habló todo el tiempo sobre su tierra, sobre la cocina de su abuela, sobre cómo la masa es nomás maíz, agua y amor, mi amigo. Eso es todo. Eso es el universo entero. Sofía escuchó cada una de sus palabras con una concentración absoluta, con la puntita de la lengua de fuera, amasando con esas manitas como si lo hubiera hecho en otra vida. Al final, Rufino probó uno de sus sopes, cerró los ojos con el drama de un actor recibiendo un premio, y dijo, «Es un talento nato, una joya natural. Usted», me apuntó directamente con el dedo, «usted me la trae de regreso el año que entra, ¿eh? Me la voy a hacer jefa de cocina». Sofía sonrió con tanta fuerza que pensé que la carita se le iba a partir en dos. También le tomé una foto de eso, con la harina en la nariz, sonriendo como si acabara de conquistar el mundo. Porque lo había hecho. Pero aquí viene la parte que nadie vio. Cada noche, cada bendita noche, inté de que Sofía se quedaba dormida, yo agarraba mi teléfono, salía al balcón, cerraba la puerta de cristal despacito a mis espaldas, me sentaba en la silla mirando el mar oscuro, y llamaba a la licenciada Catalina Valdés. A las 9 en punto. Sin falta. Catalina Valdés no era de pláticas de cortesía. En 22 años de derecho familiar, aparentemente se había gastado toda su cuota de charlas amables por ahí del 2008, y ya no le quedaba ni una sola gota. Lo cual me venía como anillo al dedo. Noche 1. Cuéntemelo todo, desde el principio, sin adornos, puros hechos y fechas. Hablé durante 40 minutos seguidos. Me interrumpió exactamente 2 veces, y ambas fueron para precisar horas exactas. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Ese tipo de silencio que significa que alguien está armando un rompecabezas en su cabeza, no ganando tiempo. «Muy bien, aquí es donde estamos parados», dijo. «Lo que hicieron tiene una definición legal muy clara, don Aurelio. Dejar a una menor de 8 años sin la supervisión adecuada de un adulto por más de 24 horas cumple con los elementos del delito de omisión de cuidados bajo las leyes de protección de menores del Estado». Me agarré fuerte del barandal del balcón. «¿Está segura, licenciada?» «He metido a la cárcel a gente con casos mucho más débiles que este. Esto es lo que tenemos. El testimonio ocular de su vecina. Eso vale oro puro. Es directo, de primera mano y documentable. Tenemos las propias declaraciones de la niña. Voy a necesitar que eso se registre adecuadamente. Tenemos la publicación de las redes sociales con fecha y hora durante el periodo de abandono. Y tenemos su mensaje de voz que lo establece a usted como la figura responsable que intervino cuando sus padres no lo hicieron». Hizo una pausa. «También voy a necesitar los expedientes escolares.
cambios de conducta, asistencias, notas de los maestros, cualquier foco rojo en los últimos 2 años. Los tendré en mi escritorio para el viernes. Perfecto. Para cuando usted regrese a Querétaro, tendré la estructura inicial lista. Vamos a ir por 3 frentes al mismo tiempo. Primero, derechos de convivencia para los abuelos que sean legalmente exigibles por orden de un juez. Segundo, un reporte formal ante el DIF por abandono. Y tercero, una moción para una evaluación psicológica completa del entorno familiar y cómo afecta el bienestar de Sofía. Exhalé lentamente en el aire cálido de la noche. Sofía va a tener que declarar. La voz de Catalina no titubeó ni 1 milímetro. No si hago mi trabajo correctamente, y yo siempre hago mi trabajo correctamente. Le creí con el alma entera. Noche 2. Catalina me fue guiando por las dimensiones financieras. La reestructuración de los bienes, el fondo para la universidad, las modificaciones al testamento. Hablaba de fideicomisos irrevocables con la misma naturalidad con la que alguien habla del clima. Como un hecho consumado, inevitable, ya decidido. Una vez que se ingrese al notario, no hay marcha atrás, me advirtió. Ni por parte de Enrique, ni de Renata, ni de ningún abogado que se les ocurra contratar. ¿Está completamente segura? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, licenciada. Entonces tendré los documentos redactados antes de que aterrice. Noche 3. Ahí fue cuando todo dio un giro para el que yo no estaba preparado. Estaba en el balcón pasándole a Catalina los reportes escolares que la maestra de Sofía me había mandado por correo. 2 años de notas, un declive de comportamiento documentado, una alerta de la psicóloga de la escuela de hace 6 meses que Enrique y Renata aparentemente habían recibido, firmado de enterados y luego ignorado olímpicamente. En eso, escuché la puerta de cristal abrirse a mis espaldas. Sofía. Parada en el marco de la puerta en pijama, con el conejo colgando de una mano, entrecerrando los ojitos adormilados y sospechosos. Abuelo, ¿con quién estás hablando? Tapé la bocina del teléfono. Con nadie, mi mariquita. Una llamada de trabajo. Regrésate a la cama, ya es de noche. Es una llamada de trabajo muy importante. Evaluó mi respuesta con toda la seriedad de un magistrado de la Suprema Corte revisando un caso complejo. Entonces, ¿me puedo tomar un agua? Hay una botella en tu buró. ¿Puedo tomarme el agua elegante de la botellita cara del Servivar? Yo estaba al teléfono con una abogada armando un caso penal contra sus padres, y esta chamaca estaba en el balcón negociando agua del minibar a las 9 de la noche. Sí, una botellita y a la cama. Desapareció sin rechistar. Volví a ponerme el teléfono en la oreja. Perdón por eso, licenciada. Interrupciones de una niña de 8 años. Escuché, dijo Catalina, y me iré a la tumba jurando que detecté el rastro más diminuto de calidez escondido debajo de esa voz precisa y profesional. Suena como si estuviera considerablemente mejor. De verdad lo está, licenciada. Qué bueno, aférrese a eso. El contraste entre su declive conductual documentado en casa de sus padres y su estado emocional actual bajo su cuidado, esa diferencia va a pesar muchísimo frente a un juez. Anoté eso palabra por palabra. Pero fue la noche 4 para la que verdaderamente no estaba preparado. Estábamos en el restaurante principal del hotel. Manteles blancos, velas, el tipo de lugar donde te traen la canasta de pan artesanal antes de que te sientes por completo. Sofía estaba probando los camarones al ajillo por primera vez en su vida. Hacía una mueca diferente con cada uno, echándose un monólogo completo analizando cada camarón individualmente, para finalmente declarar con mucha ceremonia que le fascinaban. Yo la estaba mirando y pensando, exactamente así es como se ve cuando nadie la hace sentir chiquita. Cuando, de repente, soltó el tenedor. Se quedó completamente callada. Miró el mantel blanco por un momento. Luego levantó la vista y me clavó esos enormes ojos color café. Abuelo, soy adoptada porque tengo algo malo. El restaurante siguió moviéndose a nuestro alrededor. El tintineo de las copas a mis espaldas, una pareja riéndose en la barra, un mesero recitando los especiales en la mesa de al lado. Pero justo ahí, en nuestra mesa, el mundo entero se detuvo. Bajé mi tenedor despacito, crucé los brazos sobre ese mantel blanco, tomé sus 2 manitas entre las mías y le dije la verdad, toda la verdad, cada pedacito de ella. Acorde a su edad, con mucho cuidado, pero con una honestidad brutal. Le expliqué lo que significa la adopción y lo que absolutamente no significa. Le dije que ser elegida no es un premio de consolación, es la carrera entera.
Le dije que su madre biológica era muy joven y tenía mucho miedo, y que lo que hizo fue un acto de amor inmenso, no un abandono. Le dije que yo habría manejado toda la madrugada, volado cruzando el país entero y levantado cada piedra legal en el estado de Querétaro antes de permitir que alguien, quien fuera, la hiciera sentir como una sobra. Sus ojitos se llenaron de lágrimas. Asintió despacito, procesando cada palabra con esa carita seria y cuidadosa que pone. Luego bajó la mirada hacia mi canasta de pan. ¿Me puedo comer un pedacito de tu pan? Te lo puedes comer todo. ¿Y postre? Vamos a pedir 2. Sonrió, chiquito al principio, luego más grande, y luego soltó la verdadera sonrisa, esa que empieza lento y va subiendo hasta iluminarle los ojos y ahí se queda. Me disculpé para ir al baño después del postre. Me paré frente al lavabo, me eché agua fría en las muñecas y me quedé mirándome al espejo durante un largo rato. Porque me había mantenido firme en esa mesa por ella. Había sido la roca, cálido y seguro, porque eso era lo que mi niña necesitaba. Pero solo soy de carne y hueso, y en algún lugar allá afuera, en el océano, en un crucero lleno de atardeceres con champaña y fotos de Instagram cuidadosamente planeadas, mi hijo Enrique estaba durmiendo a pierna suelta. Ese pensamiento en específico, ese fue el que hizo que me secara las manos, me acomodara el cuello de la camisa, caminara de regreso a ese restaurante, me sentara frente a mi nieta y tomara la decisión que se había estado gestando desde el segundo en que contesté la llamada de doña Carmelita. Se acabó la espera, se acabó la paciencia, se acabó el darle a Enrique el beneficio de la duda. Nos íbamos a casa, a Querétaro, y la licenciada Catalina Valdés tenía trabajo por hacer. Si has llegado hasta aquí y quieres que sigan llegando historias como esta, de verdad ayuda muchísimo si le picas a ese botón de me gusta y te suscribes para más historias reales, crudas y de familia. De corazón, gracias. Hay gente que necesita un tribunal para encontrar justicia. Hay gente que necesita una conversación. Enrique necesitaba ambas cosas, y yo me encargué de que las tuviera. Domingo 16 de marzo, Querétaro, 4:47 de la tarde. Sofía se quedó dormida en el avión de regreso con la cabecita apoyada en mi hombro, su conejo de peluche en el regazo y una bolsita de galletas a medio comer en la mano, como si se hubiera apagado a mitad del bocado. La sobrecargo nos sonrió cuando pasó a recoger la basura. Levanté una mano. No me la despierte, por favor. Ella asintió y siguió de largo en silencio. Me quedé ahí sentado, a 30,000 pies de altura, con mi nieta dormida en el hombro, pensando en lo que nos esperaba al aterrizar. No sentía miedo, sentía algo más parecido a una certeza silenciosa. Ese tipo de calma que siente un hombre cuando sabe exactamente a qué se va a enfrentar y ya está preparado para cada maldita versión de los hechos. Enrique y Renata habían aterrizado 2 días antes. Lo sabía porque Enrique, por fin había respondido a mi mensaje de voz de las 3 de la mañana. No con una llamada, ni siquiera con una oración completa. 4 palabras por mensaje de texto, sin puntos, sin comas, sin explicaciones. Tenemos que hablar el domingo. Lo leí 2 veces. Luego se lo reenvié a la licenciada Valdés con una sola línea de mi parte. Lunes por la mañana en mi casa. Esté aquí a las 9. Catalina contestó en menos de 4 minutos. Agenda despejada. Llevo todos los expedientes. Lunes 17 de marzo. Colonia de los Arcos, Querétaro. 8:59 de la mañana. La licenciada Catalina Valdés llegó a la puerta de mi casa a las 8:59. Un minuto antes, que luego me enteraría, era lo más tarde que llegaba a cualquier lado. Traje sastre color carbón, tacones bajos, un maletín de cuero que claramente había visto batallas mucho más pesadas que la mía. Entró, puso sus carpetas en la mesa de mi comedor, aceptó una taza de café sin hacer aspavientos, y se sentó como si hubiera estado sentada en esa misma mesa toda su carrera. Me caía mejor cada vez que la veía. ¿No saben que estoy aquí?, preguntó sin levantar la vista de sus documentos. ¿Creen que es una plática de familia? La más mínima sombra de una sonrisa cruzó por su rostro, apenas imperceptible. Y lo es, solo que es una plática de familia muy bien documentada. A las 9:03 escuché el motor del coche de Enrique estacionarse afuera. Aquí vamos. La puerta principal se abrió. Enrique entró primero. Mi hijo. 38 años, bronceado por 10 días en el mar, con un saco puesto como si se hubiera vestido a propósito para este momento. Se veía cansado debajo del bronceado, ese cansancio profundo, ese que no se quita durmiendo porque no viene del cuerpo. Viene de un rincón del alma al que el descanso no llega. Renata entró justo detrás de él.
con la barbilla en alto, los hombros cuadrados, la mandíbula apretada. La mujer claramente se había pasado todo el trayecto en el coche armando su argumento de defensa y llegó con la armadura puesta y lista para disparar. Enrique abrió la boca para hablar. Y entonces vio a Catalina. Se quedó congelado a medio paso, como si le hubieran cortado la corriente eléctrica. «¿Papá? ¿Quién?» «Enrique, Renata, les presento a la licenciada Catalina Valdés», dije con tono muy amable. «Abogada en Derecho Familiar, 22 años de experiencia. Su despacho está en el centro histórico. Por favor, siéntense, hay café». Los ojos de Renata saltaron de Catalina hacia mí, luego a la carpeta abierta en la mesa y de regreso a Catalina. Algo cambió detrás de su mirada. Todavía no era miedo, era un recálculo de ruta. «Aurelio». Su voz salió controladísima. «Vinimos aquí para tener una plática de familia, no un...» «Esto no es una plática. Por favor, siéntese, señora», dijo Catalina. Solo eso. Solo esas palabras con esa voz perfectamente plana y equilibrada. Renata se sentó, no porque quisiera, sino porque algo en el tono de la abogada hizo que la alternativa se sintiera 1000 veces peor. Yo había experimentado ese mismo tono por teléfono desde Los Cabos y la entendía perfectamente. Enrique se sentó a su lado, con las manos planas sobre la mesa. Todavía no me había mirado a los ojos. Lo sabe, pensé. Lo ha sabido desde el momento en que escuchó mi mensaje de voz en ese barco. Lo ha venido cargando a través de medio país y 10 días de brisa marina, y lo trae atravesado en la cara para cualquiera que le ponga un poquito de atención. Catalina abrió su carpeta sin teatro ni ceremonia, sin pausas dramáticas, sin preámbulos. Simplemente deslizó una hoja de papel impresa sobre la mesa como quien pasa el salero. Una línea de tiempo, limpia, precisa, despiadada. Domingo 2 de marzo. Enrique y Renata salen de Querétaro con el menor Mateo hacia el aeropuerto. La menor Sofía, de 8 años, permanece en el domicilio familiar en la calle de las Jacarandas sin supervisión de un adulto. Del 2 al 4 de marzo, la menor es observada sola en el domicilio por la vecina, la señora Carmelita. Se reporta que la niña sobrevivió con cereal seco y una sola torta durante un periodo de 2 días. No hay confirmación de supervisión adulta en este lapso. Martes 4 de marzo, 11:47 de la noche. La vecina contacta a don Aurelio. Martes 4 de marzo, 11:59 de la noche. Don Aurelio retira a la menor del domicilio. Enrique lo leyó. Ni un solo músculo de su cara se movió. Renata lo leyó. Su cara se descompuso por completo. «Esto es una exageración total. Usted no puede...» «Nosotros dejamos arreglos hechos, señora». La voz de Catalina se mantuvo perfectamente amable, perfectamente inamovible. «Le voy a ahorrar tiempo a todo el mundo. Lo que está documentado en esa hoja tiene una definición legal muy específica bajo el Código Penal del Estado. Dejar a un menor de 10 años sin la supervisión adecuada de un adulto cumple con todos los elementos para el delito de omisión de cuidados y abandono. No estamos sentados aquí esta mañana para debatir si ocurrió o no. Ocurrió. La señora Carmelita ha proporcionado una declaración por escrito y firmada. Tenemos documentación de sus redes sociales con fecha y hora. Tenemos el testimonio de la propia niña, grabado y notariado». Deslizó una segunda hoja sobre la mesa. «Estamos aquí para discutir lo que va a pasar a partir de hoy». Renata volvió a abrir la boca. Enrique le puso la mano firme en el brazo. Ella se calló. Tomé nota de eso. Lo archivé en mi mente. La primera cosa decisiva que mi hijo había hecho en toda esta situación. 2 semanas tarde, pero anotado al fin y al cabo. Catalina lo expuso con la precisión de un cirujano. Un corte limpio, exacto, sin movimientos de sobra. 3 acciones legales simultáneas ya redactadas y listas para ser ingresadas al juzgado. 1. Derechos de convivencia para el abuelo. Legalmente exigibles, por orden judicial. No negociables en su alcance. 2. Un reporte formal ante el DIF estatal. Documentado, detallado y respaldado por 2 años de expedientes escolares de conducta, incluyendo una alerta psicológica de hace 6 meses que Enrique y Renata habían recibido, firmado de enterados y luego ignorado por completo. 3. Una moción para una evaluación psicológica completa del entorno familiar y cómo se relaciona directamente con el bienestar emocional de Sofía. Respaldado por el declive de conducta documentado, testimonios de los maestros y el contraste absoluto entre el estado emocional actual de la niña y su estado antes de la intervención de su abuelo. Con cada punto que Catalina ponía sobre la mesa, el color de la cara de Renata iba cambiando.
Pasó de un rosa de indignación defensiva a un tono de palidez muy específico que reconocí al instante. El color de alguien que está haciendo matemáticas mentales a la velocidad de la luz y no encuentra ni un solo resultado que le favorezca. Enrique no se había movido, no había hablado. Estaba mirando la línea de tiempo con la misma cara con la que un hombre mira el choque de autos que él mismo provocó. Catalina entrelazó las manos sobre la mesa. El reporte para el DIF ya está completamente redactado. Aún no se ha ingresado. Eso sigue siendo una elección que dependerá de las próximas 72 horas. Silencio. Un silencio de verdad, de esos que tienen peso físico y te aplastan el pecho. Y entonces, Enrique, mi hijo, levantó la vista de ese pedazo de papel y me miró directamente a los ojos por primera vez desde que cruzó la puerta. Tenía los ojos inyectados en sangre. Papá. Solo esa palabra. Solo mi nombre. Cargando con el peso absoluto de todo lo que no había dicho en 2 semanas. Una confesión, una disculpa y una súplica, todo comprimido en 2 sílabas. Lo dejé esperar. No le vi nada. Dejé que él cargara con el resto del trayecto. Sabía que estaba mal. Su voz salió rasposa, rota. Lo supe todo el maldito tiempo. Renata me dijo que iba a hacer solo este viaje, que se lo íbamos a compensar a Sophie cuando regresáramos. Y yo me repetí a mí mismo que eso era verdad porque era más fácil que... Se detuvo. Apretó la mandíbula. Agarré mi maleta y pasé caminando por enfrente de su cuarto. Ella estaba sentadita en su cama mirándome. Y yo seguí caminando, papá. Seguí caminando, cerré la puerta de la calle y me subí al coche. Su voz se quebró por completo en la última palabra. Renata volteó a verlo de golpe, con los ojos muy abiertos. Él no le devolvió la mirada. Mantuvo los ojos clavados en mí. Rojos, exhaustos y completamente desarmados. La habitación estaba tan callada que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Miré a mi hijo durante un largo rato. El niño que solía quedarse dormido en mi hombro en los paseos largos de los domingos. El niño al que le enseñé a lanzar una pelota de béisbol en el patio trasero de esta misma casa. El muchacho al que fui a dejar a la universidad y por el que lloré todo el camino de regreso. El hombre que estaba sentado frente a mí ahora, que había empacado una maleta, había pasado caminando frente a la puerta del cuarto de su hija y se había seguido de largo. Quería estar furioso. Estaba furioso. Pero debajo de esa furia, más profundo que ella, más antiguo que el enojo, había algo completamente distinto. Luto. Un luto puro y limpio. Por el padre que creía haber criado, y por el hombre sentado frente a mí que, en algún punto del camino, se había convertido en alguien a quien yo ya no reconocía. Me permití sentir ese dolor exactamente 3 segundos. Luego abrí mi carpeta. Sé que lo sabías, Enrique, le dije en voz baja. Esa es la parte que no me ha dejado dormir en las noches. Se encogió como si mis palabras le hubieran dado una bofetada física. Bien. Deslicé mi carpeta al centro de la mesa. Enrique la agarró. Leyó la primera página con cuidado. La volvió a poner en la mesa con ambas manos, como si estuviera hecha de cristal. Renata se la arrebató. La leyó mucho más rápido. La azotó contra la mesa. Mi testamento actualizado, revisado, modificado y formalmente notariado por el despacho de Catalina la semana anterior, mientras Sofía comía camarones y negociaba agua del minibar en Los Cabos. Una porción inmensa de mi patrimonio. La casa de los Arcos, las cuentas de inversión, las tierras en la Sierra Gorda que mi propio padre me dejó y que habían estado en esta familia por 40 años. Todo eso ahora descansaba en un fideicomiso irrevocable, establecido única y permanentemente para Sofía, para ser liberado en su totalidad en su cumpleaños número 18. Administrado por un fiduciario independiente y supervisado enteramente por el despacho Valdés y Asociados. Irrevocable. Significa que ya está hecho, significa que es permanente, significa que está sellado y que ningún abogado que Enrique o Renata contraten, sin importar qué tan caro o qué tan agresivo sea, iba a poder ponerle un dedo encima jamás. Además, un fondo para la universidad a nombre de Sofía, ya establecido, ya con fondos, ya generando intereses mientras estábamos sentados en este comedor. Renata se quedó mirando el documento frente a ella. Luego levantó la vista hacia mí. Y por primera vez en toda la mañana, por primera vez desde que entró por mi puerta con la barbilla en alto y la armadura puesta, la armadura se le cayó a pedazos. Lo que había debajo no era coraje, era miedo. Miedo auténtico.
Ese tipo específico de terror que aparece cuando una persona a la que subestimaste por años resulta que ya te ganó la partida en cada uno de los movimientos, mientras tú ni siquiera estabas prestando atención. Aurelio, empezó a decir. Tú elegiste quién te importaba, le dije. No levanté la voz. No me incliné hacia adelante. Solo lo dije de la misma manera en que dices algo que ya es una ley de vida. Yo también elegí. Nadie dijo nada. Bien. Catalina expuso los términos del acuerdo. 4 condiciones. Claras, específicas, legalmente vinculantes y absolutamente no negociables. 1. Sofía empieza sesiones semanales con una psicóloga infantil certificada en un plazo no mayor a 30 días. Todos los gastos cubiertos por el fideicomiso. 2. El abuelo recibe derechos de convivencia legalmente exigibles, efectivos a partir de hoy, un fin de semana sí y uno no, 2 semanas completas cada verano, días festivos importantes a ser discutidos y acordados por escrito. 3. Enrique y Renata completan un mínimo de 4 sesiones de terapia familiar, juntos y por separado. Se requiere comprobante de asistencia. 4. El reporte del DIF se queda guardado bajo llave en los archivos de la licenciada Valdés por un año calendario completo. Cualquier violación a una sola de las condiciones, una sola cita de terapia cancelada, un solo incidente más, y se ingresa ese mismo día. Sin llamada de advertencia, sin segundas oportunidades. Se ingresa y punto. Catalina cerró su maletín con un clic suave y deliberado. No son sugerencias, dijo con su tono amable. Son los términos. Renata miró a Enrique. Tuvieron una conversación entera y silenciosa con los puros ojos en cosa de 4 segundos. Luego ella volvió a mirar la mesa y dio un solo asentimiento rígido con la cabeza, como si le estuviera costando algo que jamás iba a recuperar. Y así era. Bien. Firmaron a las 10:34 de la mañana. Enrique se levantó para irse y se detuvo en el marco de la puerta del comedor, dándome la espalda, con una mano apoyada en la pared. Su voz se atoró un poquito. ¿Sofía está bien? Dejé que la pregunta flotara en el aire un momento, lo suficiente para que le pesara. Lo va a estar, le contesté. No gracias a ti, pero lo va a estar. Asintió hacia la pared. No volteó a verme. Salió caminando. Renata lo siguió sin decir una palabra y sin voltear atrás. La puerta de la calle hizo clic al cerrarse. 6 meses después, septiembre, Querétaro. Sofía me llama todos los domingos a las 6 de la tarde. No ha fallado ni uno solo. El domingo pasado habló durante 47 minutos sin detenerse a jalar aire. Me platicó de la escuela, de su psicóloga, Evelyn, que según ella siempre huele a panadería de pueblo, lo cual es rarísimo, pero la verdad le gusta mucho. Me contó de los sopes que le preparó a Enrique para su cumpleaños, siguiendo la receta del maestro Rufino. Me platicó de cómo Mateo la dejó escoger la película el viernes por la noche, y ella escogió una que a él visiblemente le purgaba, y se sintió un poquito mal por eso, pero honestamente, no tanto. Esa última parte la sacó enterita de mí, y he decidido estar muy orgulloso de ello. Enrique ahora va a todos los eventos de la escuela, tercera fila, sin falta. Es el que aplaude más fuerte y no hace un teatro al respecto. No hace grandes anuncios ni gestos para la foto. Simplemente se presenta y se queda hasta el final. Todavía no es redención, no aún, pero es el camino para llegar a ella. Y yo sé distinguir la diferencia entre un hombre que está fingiendo un cambio y un hombre que realmente lo está intentando. Enrique lo está intentando. Con Renata es más difícil. Renata es civilizada, está presente y le echa ganas. Y algunas semanas, de verdad que con eso tiene que ser suficiente. La terapeuta le dijo a Enrique, y Enrique me lo dijo a mí en una de nuestras propias pláticas que, poco a poco y con mucho cuidado, hemos ido retomando, que Renata había construido todo su concepto de familia alrededor de Mateo, y que Sofía siempre había representado algo que ella no sabía cómo acomodar en su corazón. Yo no soy psicólogo, ni siquiera voy a fingir que entiendo todo eso a fondo. Ellos se gastaron 400,000 pesos en un crucero para hacerla sentir invisible. Yo me gasté mucho más que eso para asegurarme de que ella jamás vuelva a olvidar que siempre valió la pena ser vista. Y esa, justo ahí, es la historia entera. Si disfrutaste de esta historia, únete a nuestra familia picándole a ese botón de me gusta y suscribiéndote para más relatos reales, crudos y de familia. Y como siempre, gracias por ser parte de este espacio. Nos vemos en la próxima lumbre.